El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad bulliciosa y vibrante, donde las luces de los rascacielos competían con las estrellas, vivía una mujer llamada Nuria. Nuria era conocida por su belleza impecable y su intelecto agudo, pero más que nada, era conocida por su lengua afilada. Nada escapaba a su crítica, desde la forma en que alguien se vestía hasta la manera en que hablaban. Sus palabras mordaces se esparcían como el viento, dejando una estela de inseguridades y tristezas a su paso. Nuria trabajaba como columnista en un prestigioso periódico, y sus artículos eran leídos con avidez, aunque temidos por muchos. Su fama como crítica era tan grande que algunos evitaban cruzarse con ella, temiendo ser el próximo blanco de su aguda observación. Un día, mientras disfrutaba de un café en su cafetería favorita, Nuria se encontró con Laura, una vieja amiga de la universidad. Laura, a diferencia de Nuria, era amable y siempre veía lo mejor en las personas. Habían sido inseparables en el pasado, pero los caminos de la vida las habían llevado por senderos distintos. Nuria, exclamó Laura al verla, acercándose con una sonrisa cálida. Laura, respondió Nuria, con una sonrisa más contenida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se sentaron juntas y comenzaron a ponerse al día. Laura notó que Nuria no había cambiado en su actitud crítica. Cada comentario sobre alguien conocido estaba cargado de sarcasmo y desdén. Laura, aunque dolida por la transformación de su amiga, decidió no confrontarla directamente. Después de un rato, Laura propuso algo inusual. Nuria, he estado aprendiendo algo sobre energías y maldiciones antiguas, dijo con un tono serio. Quiero hacerte una propuesta. Cada vez que digas algo malo sobre alguien, esa negatividad se te devolverá a ti, tanto en suerte como en tu apariencia física. Nuria se rió. ¿Estás bromeando?, preguntó, sin creerlo. No, hablo en serio. Esto te hará más consciente de tus palabras y tal vez te ayude a ver el mundo de otra manera. Intrigada por la seriedad de Laura y pensando que no había nada que perder, Nuria aceptó la propuesta, aunque sin creer realmente en ella. Está bien, acepto tu maldición, dijo Nuria con una sonrisa escéptica. Vamos a ver qué pasa. Los días siguientes transcurrieron sin cambios aparentes. Nuria seguía con sus críticas habituales, sin notar nada diferente. Sin embargo, una mañana, al mirarse en el espejo, notó una pequeña arruga que antes no estaba ahí. Pensó que era su imaginación y continuó con su día. A medida que pasaban las semanas, las pequeñas imperfecciones comenzaron a acumularse. Una crítica aquí, una mancha allí. Su cabello perdió brillo, su piel perdió su tersura y su figura empezó a cambiar. Al principio, Nuria trató de ignorarlo, atribuyendo los cambios al estrés y al envejecimiento, pero no podía negar la coincidencia con las palabras de Laura. Desesperada, decidió visitar a Laura para pedirle ayuda. Laura, esto es real, exclamó Nuria al verla. Necesito deshacerme de esta maldición. Mírame. Laura, viendo el estado de su amiga, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Nuria, para deshacerte de esta maldición, necesitas aprender a ver el bien en las personas. Tienes que cambiar tu manera de pensar y hablar. Solo entonces podrás liberarte de esto. Así, Nuria emprendió un viaje no solo para recuperar su belleza física, sino para encontrar la belleza en los demás.
un viaje lleno de lecciones sorprendentes, encuentros mágicos y desafíos internos. En su camino, descubriría que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la bondad y el amor que uno tiene dentro. Y así, comenzaba la transformación de Nuria, una transformación que iría más allá de lo físico, tocando lo más profundo de su ser. Para entender a Nuria y su constante necesidad de criticar, debemos retroceder en el tiempo, a su infancia. Nuria nació en una familia acomodada, en una casa grande y elegante en un barrio exclusivo. Sus padres, Ana y Roberto, eran personas destacadas en la sociedad, conocidos por su éxito en los negocios y su apariencia siempre impecable. Para ellos, la perfección no era solo un objetivo, sino una forma de vida. Desde pequeña, Nuria fue educada bajo estrictas normas de comportamiento y apariencia. Su madre, una mujer elegante y siempre preocupada por la imagen social, se aseguraba de que Nuria estuviera impecable en todo momento. Cada detalle de su vida estaba planificado y supervisado, desde la ropa que usaba hasta las personas con las que se relacionaba. Nuria, querida, le decía su madre a menudo, una dama siempre debe estar perfecta. La gente juzga por las apariencias, y debemos dar siempre la mejor impresión. Esta presión constante por la perfección comenzó a moldear la visión de Nuria del mundo. En la escuela, destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su aguda observación de los demás. No tardó en notar los defectos de sus compañeros y, siguiendo el ejemplo de su madre, empezó a comentarlos. Al principio, eran comentarios inocentes, pero con el tiempo, se convirtieron en críticas mordaces. Su padre, Roberto, un hombre de negocios riguroso, reforzaba esta actitud con su propia perspectiva de la vida. La competencia es feroz, Nuria, le decía. Si quieres triunfar, debes ser mejor que los demás y no dudar en señalar sus debilidades. Así, la joven Nuria creció en un ambiente donde la perfección era la meta y la crítica, una herramienta. Sus padres, sin darse cuenta, habían creado un monstruo de la perfección, una persona que veía el mundo a través de un lente implacable, buscando siempre el defecto en los demás. En la adolescencia, Nuria se volvió aún más crítica. Su círculo social era selecto y exclusivo, compuesto por aquellos que cumplían con sus altos estándares. Aquellos que no lo hacían eran rápidamente excluidos y criticados. Su fama como la joven más observadora y crítica se extendió, ganándole tanto admiradores como detractores. Sus relaciones personales también se vieron afectadas. A pesar de su belleza y éxito, Nuria tenía dificultades para mantener amistades duraderas. Su tendencia a criticar a los demás creaba un muro entre ella y las personas, impidiéndole formar conexiones genuinas. Laura, su amiga de la universidad, fue una de las pocas personas que intentó mantenerse cerca de ella, a pesar de todo. La universidad fue una época de cambios y desafíos para Nuria. Su inteligencia y habilidades críticas la llevaron a destacar en sus estudios, especialmente en las clases de literatura y crítica social. Sin embargo, también fue una época en la que su soledad se hizo más evidente. Las críticas continuas y la falta de empatía la habían aislado, dejándola rodeada de conocidos, pero sin amigos verdaderos. Fue en este contexto que Nuria conoció a Laura, una joven amable y empática que veía el mundo de manera diferente. Laura se convirtió en una influencia positiva, tratando de enseñarle a Nuria la importancia de la bondad y la comprensión. Sin embargo, los años de formación bajo la estricta guía de sus padres eran difíciles de superar. Y así, Nuria se convirtió en la mujer que era cuando aceptó la maldición de Laura. Una mujer brillante y hermosa, pero atrapada en una cárcel de críticas y perfección. Una mujer que estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y cambio, un viaje que la llevaría a cuestionar todo lo que había aprendido y a buscar la verdadera belleza en el mundo y en sí misma. Una tarde soleada en la ciudad, Nuria decidió que era momento de cambiar su rutina. Había pasado un tiempo desde que se había enfrentado a la maldición de Laura, y aunque estaba intentando mejorar,
no podía evitar sentir una creciente frustración. Para distraerse, aceptó una invitación para una cita a ciegas organizada por una amiga en común. El lugar de encuentro era un restaurante elegante con vistas panorámicas de la ciudad. Nuria llegó puntual, su vestido impecable y su cabello perfectamente peinado. La expectación de conocer a su cita estaba matizada por la sombra de su reciente desafío interno. No era que ella tuviera dudas sobre la maldición, simplemente estaba cansada de esforzarse tanto. Al llegar, su cita ya estaba en la mesa esperándola. Era un hombre llamado Tomás, de estatura media y con unos kilos de más. Aunque trató de ser objetivo, Nuria no pudo evitar notar de inmediato su figura. Su mente comenzó a girar en torno a las críticas que podría hacer, desde su apariencia hasta su forma de vestir. «Hola, Tomás», saludó Nuria, con una sonrisa que no lograba ocultar del todo su crítica interna. «Encantada de conocerte». Tomás, amable y educado, le devolvió la sonrisa mientras ella se sentaba frente a él. A medida que avanzaba la conversación, Nuria no podía dejar de enfocarse en el tamaño de su cintura, en cómo su camisa parecía ajustada en algunos lugares. Y aunque Tomás estaba haciendo un esfuerzo por ser encantador y mantener la conversación ligera, Nuria no pudo resistirse. «¿Sabes?», dijo Nuria, con un tono que ocultaba poco su desdén. «A veces es difícil encontrar ropa que te quede bien cuando tienes un poco más de peso. Quizás deberías considerar opciones más cómodas». Las palabras de Nuria, lanzadas sin tacto, llegaron como una bofetada. Tomás, claramente afectado, intentó ocultar su incomodidad. La sonrisa en su rostro se desvaneció y, aunque intentó responder con cortesía, la herida era evidente. «Sí, he estado pensando en eso», dijo Tomás, su voz algo temblorosa. «Es un desafío encontrar algo que me quede bien». En ese momento, un sonido extraño interrumpió la conversación, un estallido. Nuria miró hacia abajo y vio que el botón del pantalón de Tomás había saltado y se estrelló contra el vidrio de la ventana del restaurante. El botón rebotó y cayó al suelo, dejando a Tomás con una evidente incomodidad. Nuria quedó boquiabierta, el impacto de la escena era innegable. Los ojos de Tomás estaban llenos de vergüenza, y la situación se volvió incómoda. Nuria sintió una oleada de culpa, aunque en su mente luchaba por admitirlo. La maldición de Laura parecía haber hecho su aparición de manera dramática y directa. «Oh, lo siento», dijo Nuria, tratando de arreglar la situación. «No era mi intención hacerte sentir mal». Tomás, con un esfuerzo evidente por mantener la compostura, se levantó. «Creo que sería mejor si me voy», dijo, con la voz apenas audible. «Gracias por la cena, pero creo que ya he tenido suficiente por hoy». Se levantó, pagó rápidamente y se despidió con una formalidad que ocultaba su desazón. Nuria lo vio salir del restaurante, su mente agitada. La maldición no solo se manifestaba en pequeñas imperfecciones, sino que parecía tener un impacto real y doloroso en su vida. Sentada sola en la mesa, Nuria se quedó mirando su comida sin apetito. La culpa y la reflexión la invadieron. No era solo el botón que había estallado, era la herida que sus palabras habían causado. Había una lección dolorosa en todo esto, una que necesitaba enfrentar para comprender verdaderamente el impacto de sus críticas. De repente, sintió una punzada de comprensión. La maldición no era solo sobre el físico, era un espejo que reflejaba la crueldad de su propia naturaleza. Nuria sabía que para deshacerse de ella, tendría que enfrentar mucho más que la apariencia de los demás. Tendría que cambiar la forma en que veía el mundo y, más importante aún, cómo se veía a sí misma. Y así, con una mezcla de arrepentimiento y determinación, Nuria se preparó para el viaje que tenía por delante. Un viaje que no solo trataría de deshacer la maldición, sino también de encontrar una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el verdadero significado de la belleza. La noche había caído sobre la ciudad,
y las luces de los rascacielos parpadeaban como estrellas distantes. Nuria, con la cabeza llena de pensamientos confusos y atormentada por el reciente encuentro con Tomás, caminaba por las calles desiertas, su mente desbordada por una mezcla de frustración y rabia. La maldición de Laura, que parecía tan absurda al principio, ahora la estaba afectando de formas que nunca imaginó. Se encontraba en una encrucijada de emociones intensas. A pesar de que la realidad le había mostrado los efectos tangibles de sus críticas, Nuria seguía convencida de que tenía derecho a opinar sobre los demás. Su mente estaba llena de pensamientos descontrolados. La rabia de no poder cambiar la situación la llevó a pensar que la maldición era solo una excusa para limitar su libertad. «Es ridículo», murmuraba Nuria para sí misma. «¿Por qué debería cambiar mi forma de ser solo porque alguien decidió maldecirme? Tengo derecho a expresar mi opinión. Es mi vida». En su desesperación por mantener su sentido de control, Nuria decidió ir a un bar cercano, un lugar donde pudiera desahogar su frustración. Al entrar, se encontró con un grupo de personas conversando animadamente. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos con una actitud desafiante. «¡Qué grupo tan deprimente!», exclamó Nuria. «¿No tienen nada mejor que hacer que hablar de sus vidas aburridas? ¿Y ese peinado? Parece que lo hicieron con los ojos vendados». Las personas alrededor se quedaron sorprendidas por su agresividad, y algunas se levantaron para alejarse. Nuria, sin freno, continuó disparando comentarios crueles y mordaces a todo aquel que cruzaba su camino. La maldición, al parecer, estaba tomando una forma más tangible y dramática. Cada palabra negativa que salía de su boca parecía desencadenar una reacción física inmediata. A medida que Nuria continuaba con su ataque verbal, comenzó a notar que su rostro se sentía extraño. No era solo una sensación de incomodidad, era como si algo estuviera cambiando, transformando su apariencia. Miró en un espejo cercano y quedó horrorizada al ver su reflejo. Su cara comenzó a deformarse de manera surrealista, como si estuviera en una distorsión de realidad. Sus ojos se volvieron asimétricos, su boca se estiró en una mueca grotesca, y su piel adquirió un tono alienígena. La deformación no era solo física, sino también como una manifestación de su estado mental caótico. Los contornos de su cara se movían de manera líquida y errática, en una escena que parecía sacada de una película de ciencia ficción. «No», gritó Nuria. «Esto no puede estar pasando». Pero, al igual que en una pesadilla, no podía detener la transformación. Sus rasgos faciales se alargaban y contraían de manera imposible, como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza externa. El efecto era tan surrealista que algunos clientes del bar comenzaron a filmar con sus teléfonos, atónitos ante la transformación de la mujer que antes era conocida por su belleza y elegancia. En medio de su crisis, Nuria se dio cuenta de la gravedad de su situación. No era solo un problema de apariencia, era un reflejo físico de su propia degeneración emocional. Cada palabra cruel y crítica que había lanzado había contribuido a su propia desfiguración. La maldición estaba funcionando no solo como un castigo, sino como una manifestación externa de su comportamiento interno. Aterrorizada y humillada, Nuria huyó del bar. La deformidad en su rostro continuaba, cada paso que daba parecía intensificar la distorsión. Corrió por las calles desiertas, buscando desesperadamente una solución o una forma de revertir el daño. En su carrera frenética, Nuria tuvo un pensamiento revelador. Se dio cuenta de que no podía seguir culpando a la maldición por sus problemas. Tenía que mirar hacia adentro y enfrentar las verdaderas razones detrás de su comportamiento destructivo. La transformación física era un llamado a cambiar su forma de pensar y actuar. Exhausta y en lágrimas, Nuria se detuvo en un parque vacío. Sentada en un banco, se dio cuenta de que necesitaba buscar ayuda, no solo para deshacer la maldición, sino para reconstruir su carácter y sus relaciones. La batalla que enfrentaba no era solo contra una maldición externa, sino contra las sombras dentro de sí misma.
Así, en una noche llena de desilusión y dolor, Nuria se preparó para el siguiente capítulo de su viaje. Un viaje que no solo la llevaría a buscar la manera de romper la maldición, sino también a enfrentar los demonios internos que la habían llevado a este punto crítico. La noche se había vuelto fría y silenciosa, y Nuria se sentó en la acera de una calle desierta, exhausta tanto física como emocionalmente. La deformidad en su rostro había comenzado a calmarse, pero aún conservaba rastros de su sufrimiento. La ciudad parecía distante y ajena, sus luces parpadeaban en la distancia como estrellas frías en el cielo. Nuria estaba inmersa en sus pensamientos, luchando con la intensidad de sus emociones, cuando un sonido suave la sacó de su ensueño. Un hombre apareció de la nada, caminando con una gracia casi etérea. Era un joven de una belleza deslumbrante, con rasgos perfectos y una presencia que irradiaba una calma reconfortante. No había en él ni una imperfección visible, y su manera de moverse parecía llenar el aire con una serenidad especial. El joven se sentó a su lado en la acera, sin vacilar, y la miró con una expresión de genuino interés. «Parece que estás pasando por un momento difícil», dijo con una voz suave y melodiosa. «¿Te gustaría hablar de ello?» Nuria, sorprendida por la presencia inesperada y la tranquilidad que emanaba el joven, le miró con curiosidad y desesperación. «Sí», dijo Nuria, su voz temblando. «Estoy bajo una maldición. Cada vez que critico a alguien, mi cuerpo se transforma y mi apariencia se deforma. Estoy desesperada por encontrar una solución». El joven escuchó atentamente, su mirada llena de empatía. Después de que Nuria terminó su relato, él sonrió de una manera cálida y tranquilizadora. «Entiendo», dijo con calma. «Mi nombre es Arán. Lo que te sucede no es único, pero sí es una prueba dura. Lo curioso es que también he pasado por un proceso de transformación, aunque de una manera muy diferente». Nuria lo miró con asombro, sin entender del todo. «¿Cómo así?», preguntó, intrigada. Arán asintió lentamente y comenzó a relatar su historia. «Hace tiempo, conocí a una bruja sabia que, al ver mi deseo de ver lo bueno en los demás, me otorgó un don especial. Me permitió ver a las personas no solo por su apariencia, sino por su verdadero ser, su esencia. Lo que ves en mí es el resultado de esa capacidad. Aprendí a apreciar la belleza y el valor de cada persona, y a enfocarme en lo positivo en lugar de en lo negativo». Nuria escuchó con atención, sintiendo una mezcla de esperanza y incredulidad. «Entonces, ¿puedes ayudarme a romper esta maldición?», preguntó con un dejo de desesperación en su voz. Arán asintió, pero su expresión se volvió más seria. «No será fácil», admitió. «La maldición que llevas está profundamente arraigada en tu manera de ver el mundo y en tu forma de relacionarte con los demás. Para romperla, tendrás que hacer un esfuerzo sincero por cambiar tu perspectiva. No solo se trata de dejar de criticar, sino de transformar tu manera de ver a las personas y a ti misma». Nuria asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del desafío que se le presentaba. La transformación que necesitaba no era solo física, sino emocional y mental. Tenía que aprender a ver lo bueno en los demás, así como Arán lo hacía, y a apreciar las cualidades positivas en lugar de enfocarse en los defectos. «Estoy dispuesta a intentarlo», dijo Nuria con determinación. «Quiero cambiar, quiero deshacerme de esta maldición». Arán sonrió, su expresión llena de esperanza y ánimo. «Entonces, comencemos», dijo. «Empezaremos con pequeños pasos. Primero, aprenderás a reconocer y apreciar las cualidades positivas en ti misma. Luego, haremos lo mismo con los demás. Es un proceso gradual, pero con dedicación y sinceridad, estoy seguro de que lograrás superar esta maldición». Nuria se levantó, sintiendo una nueva ola de determinación. La presencia de Arán y su propuesta de cambio ofrecían una luz en medio de su oscuridad. Con el deseo de mejorar y la guía de Arán, comenzó a visualizar el futuro con una renovada esperanza.
mientras se alejaban juntos por la calle, Nuria sintió un cambio en su interior. Aunque el camino sería largo y desafiante, sabía que tenía un guía en Aran, y que cada paso hacia la transformación era un paso más cerca de liberarse de la maldición que había atormentado su vida. El sol comenzaba a elevarse, bañando la ciudad con una luz dorada y cálida. Nuria y Aran se encontraban en un parque tranquilo, un lugar lleno de verde y serenidad, ideal para comenzar el proceso de cambio que Aran le había propuesto. Los pájaros cantaban y el aire fresco llenaba el espacio con una sensación de renovación. Aran se sentó en un banco y le hizo un gesto a Nuria para que se uniera a él. Con una sonrisa, comenzó a explicarle la primera lección de su nueva jornada. Nuria, el primer paso para deshacerte de la maldición es aprender a dejar de juzgar a las personas por su apariencia o por sus errores. La verdadera empatía implica aceptar a los demás tal como son y tratarlos con amabilidad y respeto. No importa cómo se vean por fuera, lo que realmente importa es cómo son por dentro. Nuria lo miró con atención, asimilando sus palabras. Sabía que la teoría era una cosa, pero la práctica sería algo completamente diferente. Aran le dio algunos ejemplos de cómo ella podría empezar a aplicar la empatía en su vida diaria. Piensa en cada persona que encuentres como en una historia no contada, sugirió Aran. Imagina que detrás de cada rostro hay sueños, desafíos y un viaje único. Si puedes ver a las personas de esta manera, será más fácil dejar de lado los prejuicios. Con este consejo en mente, Nuria se comprometió a poner en práctica las enseñanzas de Aran. La primera prueba llegó poco después, cuando entró en una cafetería para tomar un café. En la fila, una mujer de aspecto desaliñado estaba enfrente de ella. Su ropa estaba arrugada, y su cabello parecía no haber sido peinado en días. Instintivamente, Nuria sintió una oleada de juicio, pero se recordó a sí misma las palabras de Aran. No importa el físico, murmuró para sí misma. Todos merecen respeto. Nuria intentó iniciar una conversación amigable con la mujer mientras esperaban, pero a medida que hablaban, se dio cuenta de que su esfuerzo por ser amable y empática no fluía de manera natural. Aunque intentaba mantener una conversación cordial, se notaba que sus palabras y su lenguaje corporal aún estaban cargados de reservas y juicios ocultos. La mujer, al percibir la falta de sinceridad, se mostró reservada y cortante. Nuria se sintió frustrada. El desafío de superar sus prejuicios resultaba ser mucho más difícil de lo que había anticipado. No solo se trataba de controlar sus palabras, sino también de ajustar su actitud y emociones internas. Regresó a su encuentro con Aran, quien la recibió con una expresión comprensiva. No fue fácil, dijo Nuria, su voz reflejando su frustración. A pesar de que intenté ser amable, no pude evitar sentirme juzgadora internamente. Me costó mucho no dejar que mis prejuicios afectaran mi comportamiento. Aran asintió, su rostro sereno y alentador. La empatía no es un cambio instantáneo, explicó. Es un proceso que lleva tiempo y práctica. La autocomprensión es clave. Debes reconocer y confrontar tus propios prejuicios para poder superarlos. A veces, nuestras propias inseguridades y experiencias pueden nublar nuestro juicio. Entonces, ¿cómo puedo mejorar?, preguntó Nuria, deseosa de aprender. Empieza por ser consciente de tus pensamientos, sugirió Aran. Cada vez que te encuentres haciendo una crítica o un juicio, detente y pregúntate por qué lo estás haciendo. Trata de ver la situación desde una perspectiva diferente. Pregúntate si estás considerando la humanidad de la persona frente a ti. Nuria asintió, entendiendo que el cambio real vendría de una profunda reflexión personal. El proceso de transformación sería más que una simple acción. Implicaba una revisión continua de su propia percepción y actitud hacia los demás. A lo largo de los días siguientes, Nuria comenzó a aplicar estos principios en su vida cotidiana. Trató de observar sus propios pensamientos y reacciones, y de practicar la empatía de manera más genuina.
Aunque los resultados no eran inmediatos, el esfuerzo consciente le ayudaba a avanzar hacia un cambio real. Aran continuó a su lado, guiándola y ofreciéndole apoyo en su viaje. Cada conversación y cada desafío era una oportunidad para crecer y aprender. Noria sabía que estaba en el camino correcto, pero también comprendió que la verdadera transformación requeriría paciencia, perseverancia y una profunda introspección. Mientras caminaba por el parque junto a Aran, sintió una nueva esperanza y determinación. Aunque el camino hacia la libertad de la maldición era arduo, estaba dispuesta a enfrentarlo con una actitud renovada y un compromiso sincero de cambiar su perspectiva. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, y el aire estaba lleno de la frescura de la mañana. Noria y Aran se encontraban en un pequeño jardín botánico, rodeados de flores vibrantes y el canto alegre de los pájaros. El lugar era un refugio de tranquilidad, un contraste bienvenido con la agitación interna de Nuria. Se sentaron en un banco bajo un frondoso árbol. Aran había decidido dedicar el día a profundizar en los aspectos más sutiles de la empatía y el autoconocimiento, temas cruciales para que Nuria pudiera deshacerse de su maldición. Nuria, comenzó Aran con voz calmada, hemos estado trabajando en superar tus prejuicios y en practicar la empatía. Hoy quiero hablar sobre algo igualmente importante, cómo estás utilizando tu tiempo y cómo esto afecta tu visión del mundo. Nuria lo miró con curiosidad, sintiendo que la conversación tomaría una dirección importante. ¿A qué te refieres con el uso del tiempo?, preguntó. Aran sonrió y asintió. La maldición que llevas está relacionada con tu enfoque en las imperfecciones de los demás. Has invertido tanto tiempo en criticar y juzgar que has descuidado tu propio crecimiento personal. Estás perdiendo un tiempo valioso en enfocarte en el lado negativo, y eso no solo afecta a los demás, sino también a ti misma. Nuria reflexionó sobre las palabras de Aran. Era cierto que había pasado gran parte de su vida enfocándose en las fallas de los demás, sin darse cuenta de cuánto tiempo estaba desperdiciando en esa actitud. Entonces, ¿cómo puedo empezar a utilizar mi tiempo de manera más constructiva?, preguntó. Aran se inclinó hacia adelante, hablando con una claridad que resonaba con sabiduría. Primero, debes aprender a ocupar tu tiempo en actividades que te ayuden a crecer como persona. Dedica tiempo a tus pasiones, a aprender nuevas habilidades y a cultivar relaciones significativas. En lugar de enfocarte en lo que está mal en el mundo, busca lo que está bien y cómo puedes contribuir positivamente. Nuria asintió lentamente, comprendiendo la importancia de cambiar su enfoque. Además, continuó Aran, es crucial que entiendas que no todos están en la misma realidad que tú. Cada persona tiene su propia perspectiva y sus propias luchas. Lo que ves en los demás es solo una parte de su realidad, y muchas veces, la imagen que tienes puede estar incompleta o distorsionada. Nuria se sorprendió al escuchar esta última observación. La idea de que cada persona tenía una realidad única y distinta era algo con lo que no había reflexionado profundamente. ¿Cómo puedo aprender a reconocer y respetar las realidades diferentes a la mía?, preguntó. Aran le ofreció algunos consejos prácticos para comenzar a aplicar este concepto en su vida diaria. Primero, intenta escuchar activamente cuando alguien hable. No te limites a oír las palabras, sino que trata de entender el contexto y las emociones detrás de ellas. Pregunta y busca aclarar cualquier duda que tengas sobre su perspectiva. Segundo, agregó Aran, evita hacer suposiciones sobre las personas basándote solo en su apariencia o en lo que has oído de ellos. Cada individuo tiene su propia historia, y muchas veces lo que ves o escuchas es solo una parte del rompecabezas. Y por último, dijo Aran, practica la empatía activa. Intenta ponerte en el lugar de los demás y ver las situaciones desde su punto de vista. Esto no solo te ayudará a entender mejor a las personas, sino que también fomentará relaciones más profundas y auténticas. Nuria tomó nota de estos consejos, sintiendo que eran herramientas valiosas para su crecimiento personal. Comprendió que, para deshacerse de la maldición, debía transformar no solo su comportamiento,
sino también su manera de pensar y de relacionarse con el mundo. A medida que pasaban las horas, Nuria y Aran continuaron su conversación, profundizando en temas de autoconocimiento y autoaceptación. Aran le mostró cómo crear un diario para registrar sus pensamientos y reflexiones, una herramienta útil para monitorear su progreso y mantenerse enfocada en su desarrollo personal. Cuando el día llegó a su fin, Nuria se despidió de Aran con una renovada sensación de propósito. Sabía que el camino hacia la liberación de la maldición requeriría un cambio profundo y un compromiso constante, pero sentía que estaba en el camino correcto. Con el apoyo de Aran y las nuevas estrategias que había aprendido, estaba decidida a utilizar su tiempo de manera más productiva y a respetar las realidades únicas de los demás. Mientras caminaba de regreso a casa, Nuria miró el mundo con una nueva perspectiva. Cada paso que daba era un paso más cerca de liberarse de su maldición y de convertirse en la persona que siempre había deseado ser. El día había sido gris y nublado, reflejando el estado de ánimo de Nuria, que se sentía abatida. A pesar de sus esfuerzos y el tiempo dedicado a cambiar su perspectiva, sentía que la maldición seguía muy presente en su vida y que sus intentos de practicar la empatía y dejar de lado los prejuicios no estaban dando resultado. La frustración se había apoderado de ella, y el deseo de rendirse se estaba convirtiendo en una opción cada vez más atractiva. Nuria se reunió con Aran en el parque donde solían encontrarse, sintiendo el peso de sus frustraciones. Aran la recibió con una sonrisa cálida, pero pronto notó la preocupación en el rostro de Nuria. «Hoy no me siento bien», dijo Nuria, su voz temblando. «He intentado tanto cambiar, pero parece que nada funciona. Tal vez estoy destinada a vivir con esta maldición para siempre». Aran la escuchó en silencio, observando la tristeza en sus ojos. Sabía que no podía simplemente darle palabras de consuelo sin actuar. Decidió que era el momento de llevar a cabo una estrategia que podría ayudar a Nuria a entender la verdadera naturaleza del cambio que necesitaba. Sin previo aviso, Aran comenzó a actuar de manera que parecía que se había lastimado gravemente. Su rostro se torció en una mueca de dolor y trató de parecer herido, su cara exhibiendo una expresión que parecía de gran sufrimiento. Nuria, alarmada por la repentina actuación de Aran, se apresuró a su lado. «Aran, ¿estás bien?», preguntó, su preocupación evidente mientras intentaba examinar su rostro para ver la magnitud de la lesión. Aran, con voz apagada, hizo un esfuerzo por mantener su expresión dolorosa. «Creo que me he lastimado bastante», dijo Aran. «¿Puedes ayudarme?». Nuria, actuando rápidamente, comenzó a curar las heridas imaginarias de Aran con cuidado. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de emociones, tristeza, compasión y un deseo genuino de ayudar. «No te preocupes», dijo Nuria, tratando de aliviar su dolor imaginario. «Lo importante es que estás aquí y que podemos arreglar esto». Cuando terminó de curar las heridas, Aran miró a Nuria con una expresión agradecida. «Gracias, Nuria», dijo. «No sé si mi rostro volverá a ser el mismo». Nuria, sin pensarlo 2 veces, respondió con sinceridad. «No importa cómo quede tu rostro. Lo que importa es que eres una persona increíble y que tu corazón es lo que realmente te hace hermoso». Aran se sorprendió por la respuesta de Nuria. Su reacción era genuina, y eso confirmaba lo que él ya sospechaba. El cambio que estaba buscando no solo se trataba de practicar la empatía, sino de transformar el corazón de Nuria. La respuesta de Nuria también tocó algo profundo en Aran, comenzando a despertar sentimientos más allá de la amistad. Aran, recuperando su expresión normal, sonrió de manera tranquila. «Nuria, tus palabras me recuerdan por qué la bruja me dio el regalo que tengo. Ella me permitió ver lo bueno en los demás y a través de eso, encontrar lo mejor en mí mismo. Mi verdadera belleza proviene de cómo veo y trato a los demás, no de mi apariencia». Nuria se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Aran le estaba diciendo. La comprensión de que el regalo de la bruja no era simplemente una bendición superficial,
sino una reflexión de la bondad interior, comenzó a calar en su corazón. Arán había estado mostrando un reflejo de lo que ella necesitaba ver en sí misma. Ahora entiendo, dijo Nuria, con una voz llena de gratitud. El regalo de la bruja no solo se trata de cambiar cómo veo a los demás, sino de cambiar cómo veo y trato a mi propio ser. Tienes razón, el verdadero cambio empieza desde adentro. Arán se sintió aliviado y emocionado. Había comenzado a enamorarse de la fuerza y la vulnerabilidad de Nuria. Era evidente que ella estaba empezando a comprender la importancia de la verdadera empatía y la transformación interna. Nuria, dijo Arán, estoy aquí para ayudarte en cada paso del camino. Y mientras trabajamos juntos, me doy cuenta de lo especial que eres, no solo por lo que estás aprendiendo, sino por cómo estás comenzando a ver el mundo y a ti misma. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, Nuria y Arán se sentaron juntos, compartiendo un momento de conexión genuina. Nuria sentía que estaba un paso más cerca de liberarse de su maldición y de descubrir la verdadera belleza que estaba dentro de ella. Arán, a su vez, sintió que había encontrado algo más profundo en su relación con Nuria, un vínculo basado en el entendimiento y la transformación mutua. El viaje de Nuria hacia el cambio verdadero estaba lejos de terminar, pero con el apoyo y la inspiración de Arán, comenzó a ver un futuro lleno de esperanza y posibilidades. El día comenzó con un sol brillante que bañaba la ciudad con una luz dorada. Nuria se despertó temprano, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Aunque la maldición aún la afectaba, su reciente comprensión sobre la verdadera empatía y el cambio interno le había dado un nuevo enfoque hacia la vida. Esa mañana, Nuria decidió salir a dar un paseo por el parque. Quería disfrutar del aire fresco y de la belleza de la naturaleza, pensando en todo lo que había aprendido y en cómo podía aplicarlo en su vida cotidiana. Mientras caminaba, se detuvo en una pequeña cafetería al aire libre para tomar un café. La terraza estaba llena de clientes, y Nuria se encontró con una escena que llamó su atención. Una mujer mayor, que parecía estar luchando para cargar varias bolsas de compras mientras intentaba encontrar una mesa libre. La mujer estaba claramente cansada y desalentada. Nuria se acercó sin pensarlo demasiado. Era como si una parte de ella, una que ahora estaba más en sintonía con la bondad, la guiara automáticamente hacia la mujer. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó Nuria con una sonrisa amable. La mujer la miró con sorpresa y alivio. Oh, muchas gracias. No sabía qué hacer con todas estas bolsas. Mi coche está estacionado lejos y no puedo cargar todo esto sola. Nuria tomó algunas de las bolsas y ayudó a la mujer a encontrar una mesa en la terraza. Mientras lo hacía, la mujer le agradeció repetidamente, y Nuria simplemente sonreía, sintiéndose bien con su acción, aunque no le prestó demasiada atención. Una vez que la mujer estuvo sentada y relajada, Nuria regresó a su propia mesa. Mientras tomaba su café, no se dio cuenta de que sus acciones habían sido notadas por otros clientes del lugar. La actitud de Nuria, su sonrisa sincera y su disposición a ayudar sin buscar reconocimiento, había dejado una impresión positiva en todos los que estaban cerca. Cuando la cuenta de Nuria fue presentada, notó que el camarero le había hecho un gesto curioso. La cuenta estaba pagada y el camarero simplemente sonreía. «Alguien ha cubierto tu cuenta», dijo el camarero. «Ellos quisieron agradecerte por tu amabilidad». Nuria se sorprendió y miró a su alrededor, tratando de identificar al desconocido benefactor. Sin embargo, no pudo encontrar a nadie que pareciera estar observando. La idea de que alguien había decidido mostrar su gratitud de esa manera la sorprendió, pero también le hizo reflexionar. Al salir de la cafetería, encontró un pequeño sobre en su bolso. Dentro, había una nota que decía: «Tu bondad ha tocado a otros más de lo que imaginas. Sigue adelante con tu corazón abierto». Nuria se detuvo un momento, sintiendo una oleada de emociones. La nota no solo era un agradecimiento por su acto de bondad,
sino también un recordatorio de que sus esfuerzos por cambiar y ser más empática estaban teniendo un impacto en el mundo que la rodeaba. Mientras caminaba de regreso a casa, Nuria pensó en cómo sus acciones recientes, aunque pequeñas, estaban comenzando a transformar su vida y la de los demás. El hecho de que hubiera actuado con bondad sin siquiera darse cuenta era un signo de que el cambio que buscaba estaba ocurriendo de manera natural dentro de ella. La maldición todavía era una presencia en su vida, pero Nuria comenzó a ver que el verdadero desafío no era solo deshacerse de ella, sino permitir que su corazón creciera y se expandiera a través de acciones desinteresadas. La bondad inesperada que había mostrado esa mañana le demostró que estaba en el camino correcto, y le dio una renovada confianza en su capacidad para cambiar y ayudar a otros. Con una sonrisa en el rostro, Nuria continuó su paseo, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a la verdadera liberación y a una vida llena de compasión y belleza interior. El sol se había puesto detrás de las colinas, sumiendo la ciudad en un suave crepúsculo. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y rosas, creando una atmósfera serena que parecía reflejar el estado interno de Nuria. Después de semanas de esfuerzo y transformación, Nuria sentía que estaba en el umbral de una comprensión más profunda y significativa. Arán y Nuria se encontraban en el mismo parque donde habían tenido muchas de sus conversaciones más importantes. Habían pasado el día explorando la ciudad, disfrutando de la belleza que ahora le parecía más real y vibrante. Era el momento de su última reunión, y Nuria estaba ansiosa por compartir lo que había aprendido y experimentado. Se sentaron en el mismo banco bajo el frondoso árbol, el mismo lugar donde Arán había comenzado a ayudarla. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación y calma. Arán miró a Nuria con una sonrisa esperanzada. «Nuria, has hecho un trabajo increíble en este viaje», dijo Arán con sinceridad. «Has mostrado una gran fortaleza y apertura para el cambio. ¿Cómo te sientes ahora, después de todo lo que has pasado?» Nuria miró a Arán con una sonrisa que reflejaba una profunda satisfacción. «Siento que he aprendido a ver el mundo y a las personas de una manera completamente nueva», respondió Nuria. «Lo que antes me parecía un defecto o una debilidad en los demás, ahora lo veo como una parte de la experiencia humana. La verdadera belleza está en la bondad y en cómo tratamos a los demás». Arán asintió, sintiendo un profundo respeto y admiración por el crecimiento de Nuria. «Me alegra escuchar eso. He visto cómo te has transformado y cómo has comenzado a actuar con una verdadera empatía y comprensión. Pero todavía tienes una última tarea que cumplir para liberar completamente tu corazón y liberarte de la maldición». Nuria frunció el ceño, sintiendo un leve nerviosismo. «¿Qué debo hacer?». Arán sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desató cuidadosamente, revelando una hermosa gema que resplandecía con una luz suave y dorada. «Esta gema», dijo Arán, «es un símbolo de la verdad y la bondad que has demostrado. La maldición se desvanecerá cuando dejes ir todas las dudas y temores que aún puedas tener sobre ti misma y tu capacidad para cambiar». Nuria tomó la gema en sus manos, sintiendo su calor reconfortante. Era como si la gema absorbiera toda la luz y la bondad que había cultivado en su corazón. «¿Qué debo hacer con ella?», preguntó Nuria. Arán sonrió con ternura. «Debes mantenerla cerca de ti y recordar lo que has aprendido. Pero más importante aún, debes hacer un compromiso contigo misma de seguir viviendo con la misma empatía y bondad que has demostrado hasta ahora. La maldición desaparecerá por completo cuando realmente te liberes de tus propias dudas y continúes cultivando lo mejor de ti misma». Nuria asintió, sintiendo que la gema representaba más que solo un objeto. Era un recordatorio constante de su viaje y del crecimiento que había experimentado. «Gracias, Arán», dijo Nuria con gratitud. «No solo por la ayuda que me has brindado, sino por mostrarme la verdadera belleza que puede encontrarse en el corazón de las personas». Arán tomó la mano de Nuria, dándole un cálido apretón. «Estoy orgulloso de ti, Nuria.
Has demostrado que el cambio verdadero es posible cuando se trabaja desde el corazón. Ahora, el último paso es que vivas tu vida con la bondad y la empatía que has cultivado. Con el corazón ligero y la mente en paz, Nuria se despidió de Arán y se dirigió a casa, sintiendo una profunda sensación de liberación. La maldición que había afectado su vida ya no era una sombra que la persiguiera. En cambio, se había convertido en un recordatorio de su viaje hacia el autoconocimiento y la verdadera belleza interior. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Nuria miró la gema que Arán le había dado, colocándola en un lugar especial en su habitación. Era un símbolo de su crecimiento, de la bondad que había encontrado en su interior y de la nueva perspectiva que había adquirido. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, Nuria cerró los ojos, sintiendo que el verdadero cambio había ocurrido. Había aprendido que la verdadera belleza y liberación vienen de aceptar y amar no solo a los demás, sino también a uno mismo. Y así, Nuria se sumergió en un sueño tranquilo, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades y que su viaje hacia la verdadera libertad había comenzado.